sobre todo en los estados, y me he dedicado a la población juvenil en la UNAM porque obtuve un PAPIME. Entonces, bueno, el resultado han sido 2 libros y y vemos que efectivamente la violencia es un problema que atañe, pues, a nuestro país y nos va afectando a todos. Entonces, ¿qué entendemos por violencia de género? Bueno, pues es que es alarmante. En la pandemia aumentaron las enfermedades mentales, como es la depresión, las crisis de ansiedad, la crisis de pánico y obviamente la violencia. Aquí me llama mucho la atención lo que vivimos dentro de CU con el caso de Lesbi. Eh, lo que le acreditó a la UNAM tener recomendaciones por parte de derechos humanos, porque si ustedes se acuerdan, el, el caso lo desvirtuaban, decían que Lesbi no era buena estudiante, que había interrumpido sus estudios, que tenía como muchos defectos, y obviamente pues sí, todos los seres humanos o ciudadanos somos defectuosos, pero por ley, pues debemos de obtener esa justicia. Entonces, bueno, este protocolo dice que debe haber diligencia, confidencialidad, transparencia y accesibilidad. Eso lo tomo del protocolo de la UNAM, que bueno, es de reciente implementación. Lo generaron primero los del Politécnico también. La violencia, eh, no es que soslayemos la violencia estructural que se da todo el tiempo mediante las guerras, la economía, la globalización, este siglo es de las grandes migraciones, por ejemplo, pero sí nos enfocamos a esta violencia entre los individuos que es de género. Y se distingue porque esta afecta a las personas, a los grupos, con base en su sexo o género, y puede incluir daños físicos, sexuales y psicológicos. El feminicidio es el acto más extremo de violencia de género y estos van en aumento. Es de esperarse que otros tipos de violencia también sucedan, pero no son tan fáciles de mediar y evaluar, pero no podemos negar su existencia. Los cuerpos de todos los individuos, pero más el de las mujeres, son territorios de guerra. Cuando hay una guerra, evidentemente, pues se trata de matar a hombres, a las mujeres y a los niños para que el pueblo conquistador tenga hegemonía sobre el conquistado. Y a partir de ahí se ha quedado como esa idea de que esos cuerpos son territorio a conquistar. Entonces, los tipos de violencia que han distinguido es la psicológica, la sexual, económica, emocional, patrimonial y otras que denigren la dignidad de la persona y su autonomía. El sexismo, el estarse burlando de que, ay, mira, es medio rarito tu compañero, o cada que hace una intervención hay risitas. Bueno, esa es otra forma de violencia y devalúa a las personas, también a las mujeres por el simple hecho de serlo. La violencia en las universidades que más encontramos han sido el acoso, creo que no lo tengo en modo, el acoso, el hostigamiento sexual, incluido el chantaje sexual y el ambiente hostil, el acoso laboral, la violencia docente, la violencia física, la violencia sexual, la violación, el abuso, la discriminación por motivos de sexo o género e intimidación o conducta hostil basada en estereotipos de género, orientación sexual o identidad de género que no incluyan conductas de naturaleza sexual. Eso sin contar la violencia que se ejerce por medios electrónicos, como el Face, como el WhatsApp, está el sexting, el texting, hay una serie de violencias. Algunos ejemplos que hay que mencionar, están muy normalizados los chistes sexuales o obscenos, los comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona, invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes. En la universidad o fuera de esta, seguir a una persona de la universidad al hogar, acecho, gestos ofensivos con las manos o el cuerpo, contactos físicos indeseados, insinuaciones o observaciones marcadamente sexuales,
exhibición no deseada de pornografía, pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial, amenazar a una persona de reprobarla, bajarla de puesto o cuestiones similares si no mantiene un contacto sexual, entre otros. Bueno, a partir de la creación de la Dirección de Género y del Protocolo de Género, aquí en el protocolo aclara que solo se reciben quejas en la UNAM 12 meses posteriores a la comisión del acto reclamado. En actos continuados el plazo es a partir del último hecho. Cuando sean menores de edad, tampoco habrá término para presentar la queja. En nuestro caso, tomando en cuenta la prepa 2, tenemos alumnos de prepa que oscilan sus edades entre los 12 y 29 años. De los 36,947 jóvenes que entraron a la UNAM vía examen de selección, el 24% tenía 26 años o más, 17% 18 años y el 0.2% menos de 17 años. Las instancias para denunciar en la UNAM, pues está la Oficina General y la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM, coordinación de oficinas jurídicas, esto en el caso, en el caso de la CENAM, la CENEP, y de cada entidad académica y la Dirección General de Asuntos Jurídicos por conducto de la Unidad de Apoyo Jurídico. En caso de no ser atendidas, pues ir directamente a la UNAD que queda en CEU. Estos son algunas instancias donde también puede denunciarse atención ciudadana, el Instituto de las Mujeres, atención a mujeres víctimas, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este es en Tlaxcala y lo anoto pues por lo que ya sabemos que hay exceso en ciudades muy localizadas, hay trata de personas. Bueno, aquí el interés del libro, además de darles algunas herramientas de qué es lo que acabamos de hacer, de qué es género, qué es violencia de género, es darles herramientas a cualquier profesional que no sea psicólogo para atender a víctimas, porque hay veces que la gente sin saber los manda a lavarse cuando puede ser una prueba, los obliga a denunciar, o sea, hay que ser un poco neutrales y primero escuchar a la persona que tiene crisis. Cuando una persona está en crisis puede hiperreaccionar, así tener conductas exageradas o bien estar callada y no querer hablar. Entonces, ambas conductas son respetables y debemos de hacerle entender a la persona que lo que quiera hacer, estamos ahí para acompañarla. En cosas que podamos ayudarla, pues lo podemos hacer, aclarar que no podemos hacer todo, que no tenemos injerencia en muchas entidades. Y es muy importante que la persona le demos posibilidad como de reconstruirse. Cuando nosotros recibimos un shock, que nos asaltan o un accidente, nuestra mente se hace como cachitos, las funciones cognitivas bajan y en ese sentido hay que darle tiempo a la persona, que es lo que se conoce en terapia como el timing o ir al ritmo del paciente o de la persona que nos está consultando. También pueden hablar de que están felices en la vida, que no les pasó nada, es un mecanismo de defensa que sería la negación. Y que todos usamos. Cuando nos dicen, oye, se murió fulano, decimos, no es cierto, no puede ser si ayer la vi, como si mi mirada les diera vida, pero bueno, así decimos. ¿Por qué es importante canalizar a una víctima? Porque bueno, las reacciones que vimos anteriormente ocurren de manera inmediata, pero si no se trata, puede haber un estrés traumático secundario, un trauma vicario, fatiga de compasión, síndromes de burnout. Entonces, esto se da, sobre todo el síndrome de burnout, se da en la gente que ayuda a las víctimas o este triángulo, ¿no? Del rescatador, de que siempre andan buscando como personas para echarse a cuestas y decir, bueno, mi vida tiene un sentido. Esto nos va a generar cansancio y obviamente no vamos a rendir, entonces también hay que saber cuándo debemos decir no puedo. Si tenemos una situación
tensa en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, podemos buscar a alguien que nos sustituya y decirle: "Mira, ahorita estoy muy, en mi peor momento, pero voy a buscar a alguien que te pueda escuchar o que te pueda atender". También eso se vale y hay que decirlo así como va, en vez de estarlos como mareando. La crisis es un estado de alteración psicológica de los individuos que se enfrentan a emergencias y desastres, y estos primeros auxilios psicológicos se enfocan en apoyar al individuo que se encuentra bajo esa confusión del suceso. Este contacto es fundamental porque la persona no desarrolle cuadros como los que vimos antes. ¿Cuáles son los objetivos que debemos de tener en esa primera intervención? Bueno, reducir efectos debilitantes de la crisis para el proceso del deterioro psicológico, estabilizar el descontrol emocional y afrontar las manifestaciones agudas del estrés, facilitar el crecimiento por medio de la experiencia de crisis, reducir la incidencia de trastornos mentales, asegurar el funcionamiento adaptativo básico y autónomo de la persona, fortalecer y orientar a la persona en sus intentos de afrontar este evento disruptivo. Hay que preservar ante todo la vida, impedir el suicidio. No, había un mito hace años que decían: "Ay, las personas que dicen que se van a suicidar ni se suicidan". Sí, las personas que dicen que se van a suicidar se suicidan. Y es importante que una autoridad, una compañía como la que estamos pretendiendo brindar, les digamos así claramente: el suicidio no te solucionaría el problema. Estás en un estado de confusión. Cuando tengas mayor capacidad de razonamiento y de juicio, tomas una decisión, pero que sea esta por la vida. Ese tipo de mensajes sí le sirven a los suicidas, el que les digas: "No lo hagas, mira la vida", pon algo así. Es importante cuando iniciamos esta entrevista que, dejemos que la persona se exprese sin corregirla. Si saca palabras nuevas o si dice, no, no, no tengo susto y vemos que claramente está asustada, nosotros no la contradecimos, se trata como de darle ese espacio para organizarse. Una vez que lo vamos a terminar, no se vale que dejemos ir a la persona así abierta, porque cuando descargan y cuentan todos los acontecimientos, decimos que su inconsciente se abre. Si dejamos ir a una persona así, puede tener un accidente, puede cometer una tontería que le repercuta para el resto de su vida. Entonces, es importante que cuando cerremos, ya te quieres ir, muy bien, hagamos preguntas de datos y de fechas. Oye, pero vives por aquí cerca, ¿dónde vives? ¿Cuál es tu dirección más o menos? ¿En qué colonia? ¿Cuánto tiempo haces de aquí para allá? Oye, ¿y tu fecha de nacimiento cuál es? Nada más para anotar mis datos, cosas así que donde tenga que pensar o recordar quién puede, de tu familia pasar por ti, etcétera. Y reconocer reconocer esos sentimientos relacionados con la agresión, este, pues, de manera apropiada. Eso es lo que vamos a lograr, y eso ya es poner orden a la en orden a la persona. Bueno, este es, un más término técnico que no me voy a meter, el DSM-10 es como la autoridad para la clasificación de patologías, a nivel mental, y, lo que no debemos hacer, pues, no es válido hacer perdón, no es válido hacer falsas promesas, o sea, yo te voy a acompañar al juzgado. No, pues, si no podemos, no, si no sabemos, menos. Entonces, hay que ofrecer una ayuda real. Evitar juicios de valor y decir: "Ay, sí, son los malditos y desgraciados, ¿cómo pudieron?". No, no, no. Escuchar lo que ella tenga que decir y cómo lo ve ella. Este, mm, y darle como frases así como más alegres, qué bueno que estás aquí, ¿cómo le hiciste para llegar? ¿Cómo nos encontraste o cómo supiste? Y también ayudamos a la víctima a identificar recursos existentes, individuales, familiares y comunitarios, en donde ella pueda
obtener ayuda. En ese momento podemos hacer una técnica de relajación simple, así como inhala, trata de inflar tu estómago, porque habitualmente los seres humanos estamos respirando así como entrecortado, porque bueno, no hay que tener panza, hay que tener un cuerpo más armonioso. Y entonces en esa técnica de relajación se rompe ese sentido de la estética y se intenta que se inhale y el estómago se infla hasta donde más se pueda. Es como la técnica que usan los cantantes, aguantar el aire y soltar. Eso va a relajar muchísimo. O bien pon duras las manos así lo más duro que puedas y poco a poco vela soltando, lo mismo con los pies, con los hombros, algo así muy sencillo. Este, bueno, esto me lo salto porque ya es como más complejo. Es una lista que hace Slaikew, que es, qué debemos hacer y ver soluciones y como ciertas orientaciones, ¿no? En el caso de que va a demandar, qué pasos podría o no seguir, si necesita apoyo psicológico, a dónde la podemos canalizar, eh, pues bueno, y verificar el progreso. En la UNAM es requisito que los orientadores de género nada más vean a la persona una vez y obviamente en una sesión no siempre se puede, pero es el requisito de la UNAM. Si estamos en otro lugar, pues sí podemos. Este es otro modelo conductual de CASIC, que se le llama CASIC porque es conducta afectivo somático, ¿no? Y nos va dando pautas para ir viendo qué patrones hay para el trabajo, para el juego, para el ocio, cómo están sus sentimientos, son manifiestos o encubiertos, le duele el estómago, le duele la cabeza, tiene ronchas, le dio asma, porque son manifestaciones que el cuerpo va a hacer. Bueno, finalmente el libro tiene los procedimientos de atención de casos en la UNAM, los estilos de afrontamiento. Los estilos de afrontamiento quiere decir los estados o las conductas sanas, asertivas, que me van a permitir solucionar el problema. Porque un estilo de afrontamiento antes se decía, bueno, pues me fue mal, me emborracho, me drogo, no, esos no son estilos de afrontamiento. Tiene que ser algo sano que a la persona le reditúe en un bienestar, pues más o menos largo y que no destruya sus emociones ni su cuerpo. Técnicas de relajación y lugares donde acudir. En general, en la Ciudad de México hay lo que se conocen como lunas, que son oficinas que cuentan con psicólogos, con abogados, que pueden darnos como una orientación de hacia dónde ir. También el libro que les estoy comentando contiene secuencias y pasos que debamos hacer en el terreno legal y entonces doy la palabra a la doctora Aida San Vicente. Muchas gracias, Hilda. Sí, que precisamente esa fue la parte en la que con mucho gusto te ayudé a colaborar respecto a la violencia de género y cómo se puede, las acciones legales que hay. El, al respecto, bueno, que lo que se incluye es que hay estas instancias que ya estuviste manejando, algo que ahorita te quería decir también, sí es cierto. Ahorita es que en el tiempo que lo estábamos haciendo, todavía no estaba el delito contra la intimidad sexual, la famosa ley Olimpia, que también es otro medio ahora de paliar esta violencia en redes sociales, donde se difundan por cualquier red social, que se difunda videos, contenidos, grabaciones, audios, fotografías de la persona en intimidad sexual o que nos revele intimidad sexual, aunque la persona haya prestado su consentimiento para hacer el video, pero sí es difundido, está la consecuencia y está marcada aquí en la Ciudad de México en el artículo 181 bis 5 del Código Penal. Y también se creó la regulación en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, donde se establece el tipo de violencia digital y desde luego las instancias donde nos pueden
ayudar al respecto. Las lunas, Facebook también tiene esta parte para denunciar que se llama Nunca sin tu consentimiento. Es una buena herramienta porque lo que hace Facebook es bloquear todas las publicaciones, pero a la vez hace el resguardo porque son las pruebas. Que esta parte es importante señalarla en general. Con cualquier tipo de acoso o violencia, siempre hay que preservar las pruebas. La mujer que haya sufrido este tipo de acosos, es bueno que tome las capturas de pantalla, es bueno que guarde las ligas de los sitios, ¿sí? Lo que sucede mucho con las mujeres, y es muy entendible, o con cualquier tipo, porque el tipo penal dice que cualquier persona que sufra esto, normalmente viene el bochorno, la vergüenza, y lo que sucede es que se quiere eliminar todo, pero esto no ayuda en lo más mínimo. También lo que tienen las víctimas que han sufrido violencia sexual es de inmediato bañarse. Esto elimina todo tipo de muestras. De hecho, por la norma oficial mexicana, que también esta parte es importante, en cuanto la norma oficial mexicana por violencia intrafamiliar, la atención que debe de recibir la víctima es que se debe de inmediato canalizar con un médico legista para que tome las muestras y no se pierda, y se le debe de dar toda la atención y refuerzo psicológico. También tiene derecho a los tratamientos retrovirales para que se le den por cualquier otro tipo de tratamiento para prevenir una infección sexual. Y la famosa píldora de emergencia también es un derecho de la víctima. La víctima tiene que recibirla, tiene todo el derecho, le deben de explicar cuáles son las consecuencias, ¿sí? Tiene derecho que se le explique por completo todo. Entonces, estas básicamente son bueno, lo que se puede hacer con la víctima de manera muy rápida, porque no quiero abusar. Quería buscar, porque aquí lo tengo, algunos de el catálogo principal de de los derechos de la víctima. Ahorita se los doy porque no me lo sé de memoria, pero bueno, está esa parte, que es la vía penal, todo lo que es el marco legal respecto a la violencia sexual, que puede ser referida en género, que pueda ser auspiciada también por esta violencia de género que pueda llegar a existir. Bueno, tenemos un amplio marco legal al respecto en el Código Penal, que es desde el abuso sexual, la violación, los diferentes tipos penales, el hostigamiento, que también muchas veces no se conoce, que tiene una sanción el hostigamiento, que esto que decía Hilda, de que la petición de cualquier relación sexual en una relación normalmente de verticalidad, o donde haya una autoridad y una persona que tenga que ser pasivo, bueno, es delito de hostigamiento, es un tipo penal, tiene sanciones, y desde luego que se puede proceder penalmente haciendo una denuncia. Eh, Hay infinidad de tipos penales, creo que por acá, creo que ya llegué a esta parte que quería enseñarles. Estas partes, a ver si me lo puedo compartir, eso por el ámbito penal. Nada más es rápido, porque también sé que tenemos comunidad de estudiantes y a lo mejor esto sea bueno para ellos. También las obligaciones, porque muchas veces la víctima no sabe, ¿ok? Pero la autoridad está obligada a atender de inmediato a la víctima. Desde el momento en el que esta pide formular la denuncia hasta la conclusión del procedimiento, le tienen que dar seguimiento. Hay abogadas que asisten, también hay en las agencias del Ministerio Público, por norma legal, debe de atender una abogada, porque muchas veces las mujeres tienen más confianza, o la víctima tiene más confianza con otra mujer, ¿sí? Si la víctima presenta lesiones físicas, crisis emocionales, que requieren una atención urgente, como ahorita estaba diciendo Hilda, con los primeros auxilios psicológicos, es obligación de la autoridad proporcionarlos, la víctima los tiene que recibir, hay que darle atención inmediata para evitar cualquier tipo de situación. Eh, el Ministerio Público tiene que informar, tiene la obligación de informar al Instituto de Atención de Víctimas del Delito el inicio de toda la investigación como por la probable comisión de un delito contra la libertad sexual.
cuando la víctima pertenezca a una comunidad indígena que no sepa o sea extranjera, el chiste es que no sepa el idioma, es necesario proporcionarle un perito, intérprete o un traductor. ¿Okay? La víctima, como les decía, tiene derecho a elegir el sexo del agente del Ministerio Público que se va a hacer cargo de recibir su denuncia y en su caso también del perito médico que la va a examinar, también del policía que la va a entrevistar. Es necesario también esto que se debe dar, la no revictimización. Se tiene que de una vez entrevistar a la víctima en todos los aspectos para no estar reviviendo una y otra vez con las entrevistas para recabar información. Para no hacerlo, es necesario hacer una buena interrogatorio, que la víctima dé su declaración para evitar revictimización, ¿sí? Y bueno, solamente para, creo que es, que todo esto viene en el libro, pero de manera rápida, pues todos los derechos que tiene, ¿ok? En las otras normas de actuación, ¿sí? Desde el primer momento la autoridad debe de brindar asesoría a la víctima, qué es lo que sucedió, cuáles son las vías jurídicas con las que se puede actuar, cuál es el marco legal, hay que informarlas de todo esto a las víctimas, saber que hacerlas del conocimiento que tienen derecho a un defensor, a un asesor también de la víctima, en el nuevo sistema de justicia penal, todas estas situaciones vienen. El Ministerio Público tiene que levantar constancia de todas las actuaciones, o incluso también de la negativa de la víctima a recibir los tratamientos, porque como les digo, puede recibir los tratamientos para reducir la exposición a infecciones de transmisión sexual y anticonceptivos de emergencia. Básicamente, aquí está la norma oficial: violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención. Es la norma oficial mexicana 046 de las Secretarías de Salud del 2005 y es la que permite todas estas intervenciones para la salud, para cuidar la salud sexual de la víctima en este caso, ¿sí? Así que hay bastante, no quiero abusar del tiempo. Eso en vía penal, ¿sí? Como se tiene para hacer la denuncia, lo que viene en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y otra parte que no se conoce mucho, pero que también es importante mencionar, está la vía civil, que siempre es autónoma de la vía penal. Podemos tomar todas las acciones en vía penal y así se resuelva en vía penal. También que subyace o sobrevive por completo la vía civil y se puede tomar. ¿Qué hay ahí? En vía civil existe el daño moral, ¿sí? Es decir, toda la afectación que puedan sufrir los sentimientos, emociones, autoconsideraciones que la persona tiene de sí misma o que la sociedad tiene respecto de la persona. Pueda que se haga un daño en esto, que son los derechos al honor, a la vida privada, a la propia imagen, a la integridad física y psíquica, a la intimidad. Al violarse cualquiera de estos derechos, de inmediato se incurre en un daño moral cuyo fundamento aquí en la Ciudad de México es el artículo 1916 del Código Civil. Entonces también se puede proceder por esa vía, habrá una reparación económica. La reparación, que también eso es parte importante, tanto en materia penal y por ley general de víctimas se habla de una reparación integral para la víctima. Esto conlleva que restituir la situación al estado en el que se encontraba, de ser posible, y si no, habrá una remuneración económica para la víctima por todos los gastos que se le hayan generado. Se hace la proyección. También si la víctima, por ejemplo, dejó de trabajar por la situación de crisis que tuvo y perdió los salarios, también procede de todo esto en la reparación económica del daño. Se tiene que observar también en sus casos la garantía de no repetición, ¿sí? Es decir, que el Estado tiene que asegurar que no va a volver a acontecer esa situación para la persona, o sea, que no habrá revictimización. Y en materia civil, pues como les entendemos, es muy similar. Y lo que nos dice es que se tiene que restituir el acreedor, el deudor en este caso, porque es más un vínculo de obligación, tiene que restituir la situación al estado en el que se encontraba o una indemnización económica. En el caso de daño moral, se tiene que
publicar una disculpa pública desmintiendo la situación en 2 periódicos de publicación masiva en la Ciudad de México y con un extracto de la sentencia, ¿no? Para que se den cuenta que fue condenado por ese tipo de actividades. Todas estas son las herramientas a grandes rasgos que tenemos en materia de derecho para paliar y combatir y también en su caso prevenir la violencia de género. Eh, Viene en el libro, ahí fue, les digo, donde y la doctora Hilda ya traía la idea, se la comenta al licenciado Julio César Medina, a quien le mando un afectuoso saludo. Él es penalista, él le ayudó a elaborar esta parte de derecho penal y todo esto, que yo ahorita les di un pequeño resumen, y yo le ayudé con la parte de derecho civil para esta atención que debían de recibir las víctimas, ¿sí? Entonces esa fue mi aportación que la doctora Hilda me permitió hacerle, que quedó consignado en este trabajo, que la verdad está muy concreto, está muy sencillo, es muy amable para el lector, y pues Hilda, lo que más quieras agregar, a mí me gusta mucho tu libro. Ay, pues muchas gracias, Aida. Ha sido muy generosa tu participación y la de César, porque efectivamente los que no somos abogados no sabemos ni a dónde ir y muchas veces en los ministerios públicos no tienen tinta, no tienen, eso sí me pasó en un choque, ¿eh? No había tinta y me mandaron hasta límite era delegación Coyoacán, pero ya era límite con otra. Y bueno, en el caso ya de una violación de una víctima, pues esto es muy grave. Así como que, como que no hay tinta, pues ya no hago nada, porque la persona de alguna forma se está exhibiendo, o sea, se nos ha educado a que la sexualidad es algo realmente oculto, no es para publicar, pues, o sea, el que tengas relaciones o no, o cómo va tu vida, y llegar a un ministerio público y la gente pues sigue el patriarcado gozando de buena salud porque siguen burlándose de las víctimas, siguen omitiendo. La gente luego no conoce ni todo lo que ha habido de avances de que nos reuníamos a hacer esto. Ahora ya vi que hay bastantes cosas muy interesantes, pero a veces ni siquiera sabe que hay un código penal o un código civil y eso es realmente preocupante. A nosotros nos pasaba, ahora que escuché que también te dedicas a la defensa, yo acompañé a las mujeres que denunciaban el maltrato animal y llegaban así con el juez, salvo su mejor opinión, señor juez, el artículo de tal ley, la podemos tomar para que nos pueda ayudar en este caso de maltrato o cosas así. Y es muy importante la labor que ustedes desempeñan, los abogados, porque obviamente si partimos de que estamos en un estado de derecho con todas sus irregularidades, pues hay que acogernos a él para hacerlo valer, porque tampoco va a llegar alguien a decir, ah, ya tenemos el estado de derecho, hay que impulsarlo como ciudadanos. Obviamente es desgaste, es trabajo, es asistir. Por eso es que yo comentaba que, bueno, aunque yo tenga esta visión, no quiere decir que a las víctimas las voy a poner a que vete a denunciar. Ni pueden, ni saben, ni quieren, y hay que respetar el derecho a las personas a hacerlo. Pero es muy importante que ustedes nos brinden estas herramientas. Lo hicieron de una manera muy sencilla, muy fácil para el lector, como comentabas, que pudieran tener una idea de alguien que no les está pidiendo dinero, de alguien que no quiere algún beneficio, ni la calificación, ni... Entonces, pues se pone a disposición a alumnos, profesores, que nunca sabemos cuándo nos vamos a topar con este tipo de cosas. Y como lo que decías, esto de lavarse que constituye una prueba, hay gente que no lo sabe. Entonces, con esta información que llega a nosotros que no somos abogados, nos ayuda mucho. Yo estoy muy agradecida con los licenciados Julio César, que también es colega filósofo, Julio César Medina Hernández,
con la doctora Aida del Carmen San Vicente, que hemos coincidido no solamente en lo de género, sino en lo de animales y en un montón de cosas, y celebro mucho que nuestro amigo en común nos haya presentado, y me encantaría que este fuera como el inicio de mucho trabajo conjunto. Agradezco a la Facultad de Derecho, a los abogados que han hecho posible esta transmisión y que nos permiten, bueno, a todos los participantes, no sé si haya preguntas o algo así, pero estoy muy agradecida. Al contrario, muchas gracias a ti, Hilda, y muchas felicidades por este gran Gracias, trabajo. muchas gracias. Si hay alguna pregunta, gracias a nuestro público por su paciencia. Si hay alguna pregunta, ya saben, el chat o pueden abrir el micrófono. Voy. Veo una pregunta. Diego Flores, buenas tardes. Ajá, Hilda, que si por favor les puedes proporcionar el dato del libro y dónde lo pueden descargar o comprar o cómo pueden acceder a él, Sí, por favor. Gracias, Diego. ahí están los datos. Lo pueden comprar en la librería, en Editorial León, o con nosotros. Pongo mi página. Listo. No tienes apagado el micrófono. Listo. Ay, gracias. Muchísimas gracias, Hilda. De todas maneras, te invito si quieres quedarte, ya realmente estamos en la recta final. Si Sí, gustas quedarte para despedirnos y seguimos abiertos con las preguntas y participaciones del público. Me permito para ir avanzando en tiempo y les digo, pueden participar en cualquier momento. Me permito presentarles tenemos también aquí el gusto de tenerlos para que nos hablen sobre, que nos hablen sobre el trabajo del Club de Oratoria y Debate de la Facultad de Derecho. Tenemos a Angélica Flores Montiel y a Luis Francisco Cortés Cervantes, que a continuación me permito darles una muy breve semblanza curricular de ellos. Angélica Flores Montiel es estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidenta del Club de Oratoria y Debate de la misma facultad. Colaboradora del proyecto de investigación PAPIT, Retórica y Filosofía en los Estudios del Discurso, perteneciente al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y el alumno Luis Francisco Cortés Cervantes, quien es estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y vicepresidente del Club de Oratoria y Debate de la misma facultad. Actualmente está laborando en el despacho jurídico Redger y Asociados. Muchas gracias y bienvenidos. El espacio es suyo para que nos comenten sobre las actividades y todo lo que están haciendo. Por favor, chicos, gracias por venir. Bien dicen que para transformar la piedra se requiere de la herramienta adecuada. Muy buenas tardes a las y los presentes, así como a las personas que nos ven a través de la transmisión en vivo.
Agradecemos la presentación e invitación a este magno coloquio y nosotros venimos en representación del Club de Oratoria y Debate de la Facultad de Derecho. A lo largo de esta intervención, de este espacio, pues daremos a conocer un poquito de lo que representa el club, de lo que hemos hecho, de las actividades que hemos venido realizando, así también como para platicarles acerca de nuestra pequeña contribución solamente para sembrar la semilla a futuros oradores y también para formar personas que en un plano de igualdad enfrenten todos sus temores frente a una colectividad, que es algo bastante importante, y que siempre ejerzan estas bellas artes con ética y con responsabilidad, que lleven a la acción lo que dicen a través de su discurso y a través de sus palabras, y por qué no, también como una herramienta de empoderamiento. Estas dos disciplinas en conjunto han sido, son y seguirán siendo un elemento fundamental para cualquier tipo de profesionista y de persona en su ámbito académico y profesional, y son habilidades que se deberían desarrollar desde la etapa universitaria, desde la etapa de estudiante, y con el objeto de ir desarrollando y perfeccionando este estilo propio que vamos creando y también para expresar nuestras ideas. Es por ello que se dio este club. Es un espacio libre y con total respeto para todas y todas, donde podemos practicar sin importar si hemos tenido un acercamiento previo o no. Entonces, para irlos metiendo un poquito en contexto, somos una sociedad estudiantil conformada por integrantes de la comunidad universitaria, tanto de la Facultad de Derecho como compañeros de otras facultades también pertenecientes a la UNAM. Esta sociedad fue fundada en el año 2011 por un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y que se ha venido renovando a lo largo de los años, y actualmente pues contamos con una coordinación que es la que organiza los talleres cada semestre, que cuenta con 8 miembros. Entre ellos hay miembros incorporados de la Facultad de Derecho, así también como compañeros de otras facultades de esta misma universidad, en busca de un enfoque más allá del jurídico, pues todas estas retroalimentaciones, estas actividades son retroalimentadas por amigos y amigas de distintas facultades, como por ejemplo de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Economía, y esperando que próximamente también se incorporen más universitarios y universitarias que nos traigan distintas visiones y pensamientos para que enriquezcan la experiencia de aprendizaje. La mayoría de las personas que forman nuestra comunidad en un principio no habían tenido ningún tipo de acercamiento, y a través de este tipo de práctica, de la retroalimentación y de los comentarios que nos hacemos en nuestros talleres, pues es que se da esta germinación, la evolución y por supuesto que el desarrollo de todos vamos perdiendo el miedo poco a poco y los prejuicios también a través de una serie de valores por los que nos regimos. Exploramos la oratoria y también el debate en su doble aspecto, y nos enfocamos también muchas veces en las necesidades e intereses particulares de nuestra comunidad universitaria y de todas las personas que forman parte de nuestro club. Todas las personas que conformamos esta bonita coordinación llevamos en alto los principios rectores constituidos en nuestros estatutos, entre los cuales es importante destacar el humanismo, la ética, la autonomía, también el respeto, la igualdad y la gratuidad, que es muy importante. Así que también como el compromiso sembrado en nuestro espíritu universitario por el desarrollo integral de todas las personas que se inscriben a través de los ya mencionados talleres, ya sea que estos sean pertenecientes a nuestra facultad, a otras facultades, o que vengan de otras escuelas, que sean público en general y que no tengan algún tipo de acercamiento, pues son bienvenidos. Y ya que es precisamente esa es la misión del club, el estar contribuyendo en el desarrollo de estas habilidades de las personas que estén interesadas dentro del ámbito de la oratoria y el debate, así también como la difusión de ese conocimiento a través de las plataformas digitales oficiales del club, que son nuestras redes sociales, como ya lo vieron brevemente en el video,
o cualquier otra actividad que realicemos para este mismo efecto. Nosotros creemos realmente que promover el estudio práctico y teórico de la oratoria y del debate para todas las personas, sin importar el género, la edad, el ámbito laboral en el que se estén desarrollando, sus actividades académicas o profesionales, pues facilita el enfrentamiento a hablar en público. También la confianza en ellas y ellos mismos, y también la mejora de la calidad de los argumentos que utilicen en una disertación, en un debate, por ejemplo, en una conversación cotidiana en la que estén participando. Todo esto lo hacemos posible a través de la impartición de talleres. Estos talleres son semestrales, es un taller por semestre, lo vamos explorando a través de ese semestre, y siempre van a estar acordes al calendario escolar de nuestra facultad. Un semestre va a ser dedicado al estudio y práctica completamente enfocada en la oratoria, y otro semestre va a estar destinado al debate para estos mismos efectos. Y también es importante mencionar que a través de nuestras redes sociales contamos con diversas secciones en las que difundimos bastante contenido, como por ejemplo el Lunes Cultural, donde damos a conocer eventos históricos importantes o de cultura general. Tenemos la sección de la poesía en el club, en la cual publicamos poemas inéditos escritos por las y los miembros de la coordinación, así como por las y los estudiantes de nuestros talleres. Es importante mencionar también otra sección que es oratoria contemporánea. En ella publicamos discursos que han trascendido a lo largo de la historia y que han impulsado movimientos o ideologías que son de destacadas y destacados pensadores. También tenemos tips de Horacio, en la que damos algunas recomendaciones para estar mejorando continuamente nuestra oratoria y nuestros discursos, y estos puntos importantes que no deban de pasar desapercibidos al momento de decir un discurso. Y surge la duda, ¿por qué tips de Horacio? ¿Por qué Horacio? Bueno, pues tenemos una mascota, Horacio es la mascota del club, y nació a raíz de que hace dos gestiones, hace alrededor de 2 años, durante la preparación de un concurso, pues estábamos practicando con diversos distractores, y su servidor usó una cabeza de caballo para tal fin, y un ex compañero y expresidente de nombre Alfredo, pues tomó la iniciativa de que existiera una mascota en el club que invitara a los alumnos a seguir integrándose, y así fue como nació. Y pues el nombre viene de la palabra oración, viene de la palabra oratoria, es un juego de palabras muy interesante. Y para finalizar también tenemos una recomendación de obras en nuestras redes sociales, donde publicamos también títulos de obras que pueden ayudar a